Si les parece, comenzamos este encuentro. Bueno, bienvenidas a todas. Y bueno, y gracias por compartir este espacio, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la virtualidad se nos impone, ¿no? Este, eh, Vamos a presentarnos para, bueno, que nos vayan conociendo un poco más. Beatriz, a ver si... Bueno, yo me llamo Beatriz Estable, soy psiquiatra de niños y adolescentes y he trabajado fundamentalmente como psicoterapeuta de niños, de adolescentes, y quiero rescatar desde mi perfil como psiquiatra de adolescentes el haber trabajado a nivel intrahospitalario, extrahospitalario a nivel comunitario, y también en la psiquiatría de enlace dentro de lo hospitalario, en conjunto con la pediatría. Creo que eso sería lo que más me interesaría destacar más allá de algunas otras características, pero mi rol es el psiquiatra de niños. Y agradecerles a todas las que están presentes, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas pieles y cuántos otoños tenemos en el recorrer de nuestra profesión? Vamos tantos caminos y formaciones, a veces deformaciones, y a veces tenemos que dejar a un costado del camino tanta cosa y seguir adelante ligeros de equipaje, ¿no? Yo hice psicología infantil en aquella época y también hice la licenciatura, y después hice un montón de otras cosas, especializaciones en la parte psicoanalítica, en la parte de vincular, y hice Bellas Artes, trabajamos también con el fotolenguaje y otras técnicas, y soy perito del Poder Judicial en la parte de niños sobre todo, pero cuando vemos al niño vemos a toda la constelación familiar, ¿verdad? Y de lo que se trata es que juntos empecemos a comprometernos en esto que es una realidad muy candente y nos atraviesa, ¿sí? Así que vamos a empezar. Bienvenida, Dora. Estaba en la Bueno, sala de telemedicina. bueno, estamos presentándonos, Dora. Bueno, mi nombre es Marta Massetti, soy psicóloga, soy docente, psicoterapeuta, he trabajado y formado en crisis, bueno, y algunas cosas, unos años de trabajo en hospital, con, con pacientes con muchos problemas, especialmente de dolor crónico. Bueno, y somos integrantes de APIA, de una asociación de psicopatología y psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Y tenemos distintos lugares, ¿verdad? Un departamento de fotolenguaje y grupo, después hay un departamento y una comisión del bebé que tiene un trabajo muy intenso. También tenemos la comisión de enseñanza, bueno, y algunas integramos también la comisión directiva. Pero bueno, esta presentación es un poco formal y a su vez también para algo de que nos conozcan, ¿verdad? Sé que en la anotación de las personas participantes había muchas psicólogas, colegas, ¿no? Por supuesto, y algunas también muy interesadas en aspectos de la educación, que están muy bienvenidas, ¿no? Y bueno, y esto es un poco el motivo, ¿verdad?, de nuestro trabajo y de nuestro encuentro, es hacer esta participación, es convocar esta participación, más que para dar mucha información, a pesar de que van a haber 3 exposiciones y luego las vamos a invitar para interactuar, son exposiciones que traen, bueno, como activadores anímicos, anémicos, que sean en algún momento y ojalá para seguir pensando y construyendo entre todos, bajo esta ética de nuestra profesión, en la educación, porque quizás las haya algunas compañeras, ¿sí? Y también en nuestro área de la salud mental, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Los efectos de la pandemia, los efectos del aislamiento, estábamos pidiendo la diapo,
si es tan amable. Ahí está. Ahí está. Los efectos del aislamiento y la violencia. Ese es un gran título, quizás bastante ambicioso, y vamos a tratar de ir abordándolo desde nuestras exposiciones en la medida de hacer pensar, ¿sí? Muy bien. Es ciertamente una temática muy compleja, ¿no? Y excede, por cierto, el tiempo del encuentro. Trataremos de compartir, ¿no?, con ustedes, como les decía, algunos puntos que tiene que ver lo vivido, lo vivenciado, de los saberes y de estos procesos inevitables de subjetivación que la pandemia nos impone y que estamos en proceso. ¿Qué nos motiva? Muy bien, algo les habíamos dicho, pero bueno, es ese compromiso de relacionarnos con la realidad apuntalados en nuestra formación psicoanalítica y de otros referentes también técnico-discursivos que también nos interpelan al momento de comprender el devenir del sufrimiento de los efectos del COVID-19. Sin duda serán los intercambios los momentos más ricos que podamos vivir. Empecemos con algo de la historia. La irrupción del COVID-19 nos conmovió, nos conmueve profundamente. La salud está en peligro y por ende el riesgo de vida. Afuera el peligro, el agresor, y se materializa, se visualiza por sus efectos. Imágenes que nos llegaron de personas infectadas, fallecidos, muchos sin nombre, y luego sustituyéndolos a veces en números o en gráficas. Y adentro el miedo, desatando ansiedades, angustias, vivencias de soledad y de desamparo. ¿Por qué? Porque irrumpe una crisis, y en este caso sanitaria y mundial. Y su primer efecto en los sujetos es la desorganización mental, sea una crisis reactiva sobre una familia o una persona, o sea en un nivel macro como lo tenemos viviendo. La realidad social cambia severamente y permanentemente, desde lo más cercano de nuestro interior o desde lo más externo hacia lo más remoto. Decíamos que lo que hace la realidad social, nuestra realidad social y la de todos los pueblos del mundo, ¿no?, es que cambia permanentemente y de manera muy severa, ¿no? Y eso es lo que interpela permanentemente la necesidad de la adaptación. Explicar, comprender y asistir a los individuos en crisis implica un abordaje en salud desde todas las disciplinas. Si pensamos en el pensamiento, perdonen la redundancia, o en como define Carmen Len, que es una psicóloga argentina especializada en intervención en crisis, y además es psiquiatra comunitaria, autora de un libro precioso que es Hay crisis de crisis, entre otros, dice que la crisis es como una perturbación aguda y a menudo prolongada, que puede darse en un individuo o círculo social como resultado de una situación emocionalmente incierta, que denota una reacción también incierta y que escapa a los padrones habituales del comportamiento. Da cuenta siempre de una alteración mayúscula dentro de un estado de equilibrio previo. La define como un estado de paralización en la resolución de un problema, situación que se produce como consecuencia siempre de la interacción entre un estímulo y un sujeto. Un grupo, un macrogrupo, siempre humanos. Un impacto de desorganización mental necesita irreversiblemente efectuar un cambio, que se presenta siempre en esta situación como imposible de operar. En una situación que parece la vivimos como imposible de abandonar. Ahora bien, se necesitan los suministros para mantener la integridad de cada una de las personas, de los sujetos, de nosotros, y en las condiciones que se encuentra cada uno. Por ejemplo, se puede encontrar en la fase de desarrollo
ver su salud física y mental, la relación socioeconómica con su entorno, su historia, sus proyectos. El estímulo agresor COVID-19 se caracteriza por su intensidad, su duración, incierta, instala la incertidumbre y es disparadora de ansiedades, angustias, pone en riesgo la satisfacción de una necesidad vital del individuo, la vida. Cobra entonces un lugar esencial en este momento y al principio, la comunicación. Poner en palabra lo no representable, por no vivido como experiencia, contrarrestando los efectos psíquicos desorganizantes. La intervención en crisis al inicio es rápida y muy concreta. A veces es de horas y apelando siempre a dar respuesta a esa primera fase. Luego se activan los sistemas de salud, médicos, ¿verdad?, los científicos, priorizando la vida y cobra suma importancia la salud mental. Se articulan también los recursos y acciones de los gobiernos. Sobrevendrán fases, ahora en este momento estamos cursando otra, como un proceso, ¿verdad? Fases de intervención y procesos de integración para luego llegar a cierta situación relativizada, ¿verdad? Porque uno a veces toma palabras más globales, pero esa forma de resolución es muy relativizada, pero sí es importante lograrla, que tiene que ver con los riesgos que tenemos que enfrentar ante la adaptación al cambio en cada uno de nosotros. La medida preventiva de aislamiento tiene efectos en la trama vincular, intersubjetiva y su repercusión en los sistemas familiar, grupal, institucional. Sigan y pensando en los niveles macros. Entonces es conveniente frente a esto también pensar y recordar, antes de seguir avanzando un poquito más, en las diferencias, ¿verdad?, que tiene que ver la noción de agresividad con la de violencia. La agresividad, bueno, la vemos en el diccionario de la Planche y Pontalí, pero lo fundamental allí es que es constitutiva en la conformación del sujeto psíquico, de su identidad. Nos conecta en lo intrínseco de la constitución psíquica y a ello a los aspectos pulsionales. La violencia no es un concepto psicoanalítico. Podríamos decir que es del orden social, un constructo social, multifacético, multicausal, pero fundamenta igualmente, al igual que la agresividad, la presencia de lo destructivo de un ser sobre otro. La violencia se ubica del lado del acto y no de la palabra. No entra en el mecanismo de la represión. No es un sustituto del desplazamiento, por ejemplo, porque no hay un deseo inconsciente. Entonces la psicología social es la que nos pareció bien abordarla por esa línea. Y entonces me pareció muy bueno la definición que hace el profesor, bueno, que es psicólogo social, psicoterapeuta, Joaquín Rodríguez Nebot. Y dice él, la violencia es el resultado de la interacción de las relaciones humanas, invadida de afectos y sentimientos de dominio, control, omnipotencia, frustración, impotencia, rabia, ira, odio, etc. Si definimos a la violencia como un flujo, es porque tiene cualidades transformacionales y mutativas. Todos los territorios, atraviesa las organizaciones, las comunidades, los grupos, los colectivos, los cuerpos. La violencia es la operación y acto y acción visible del poder. Es su lado explícito. ¿Cuánto de la violencia se pone en juego en esta crisis? Frente a la pandemia, se determinó como medida sanitaria a nivel del mundo el aislamiento social como prevención para el contagio. Todos en cuarentena, quédate en casa. ¿Cómo relacionar la violencia simbólica, fáctica,
ante una medida de aislamiento social de prevención frente a la propagación del virus. El aislamiento social lo podría... Marta, te quedan 10 minutos. Perfecto. Muchas gracias por el aviso. Por favor. El aislamiento social lo podemos vivenciar como el protector. Fíjense en qué paradoja, ¿no? Investido, ¿no? Investido por el saber de la ciencia y su imposición como un llamado a la responsabilidad. El aislamiento es para el psicoanálisis un mecanismo de defensa del yo que Freud explicita en Inhibición, Síntoma y Angustia. Un mecanismo de defensa muy típico de las neurosis obsesivas. El aislamiento social en la pandemia, entonces, se refiere a la situación en la cual una persona es privada de su entorno y de la interacción social, siendo esto involuntario, aunque lo parezca. Por lo tanto, entender las consecuencias y el devenir ayudará a completarlo en los casos en que se haya establecido como imposición. Hay en algunos países, por ejemplo, que lo tienen. España, Perú, Argentina. La ansiedad es la principal consecuencia del aislamiento. Desde Freud sabemos que el miedo se da ante la presencia de algo real, mientras que la ansiedad es anticipatoria a la aparición de un peligro. Carente de objeto real, puede no estar y generar una reacción. Es una manifestación efectiva, una vivencia de temor ante algo difuso, un estado de alerta del organismo que produce un sentimiento indefinido de inseguridad. Podríamos ver el miedo frente al contagio real y generado por la incertidumbre también y la incapacidad de comparar el suceso que estamos viendo. Sobrevienen otros efectos, bueno, el estrés, los cuadros de angustia, la depresión, los trastornos psicosomáticos. Si vamos a otros escenarios, y ahí me circunscribo a uno puntual, que es muy pequeño en relación a la dimensión que este problema tiene, es ver el aislamiento en situaciones de violencia en parejas, la violencia intrafamiliar, niños que viven en hogares donde la violencia integra su vida cotidiana, el maltrato, el abuso sexual, ya sea ejercido desde lo psicológico o desde lo fáctico. En estas situaciones, los agresores, los sujetos violentos, siempre presentan antecedentes. En general es así. A veces no existen denuncias previas por la propia manipulación o amenaza perversa, pero preexisten antes de la llegada de la pandemia y del aislamiento. Veamos ahora entonces en forma resumida una situación que exigiría un extenso tratamiento. La violencia de género en tiempos de pandemia y el aislamiento. Le voy a pedir al anfitrión que instale las diapositivas. Ahí hay una imagen bastante importante, un poco diluida, pero un puño bastante significativo, ¿no? La siguiente. El aislamiento, confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia, de género, individuales, grupales y sociales. Eso se transforma en una barrera que impide, dificultando a las personas, la víctima, el pedido de ayuda y poder denunciar. Siguiente. Tiene como efecto directo el aumento de la violencia en toda su forma, física, psicológica, social, y el riesgo de letalidad debido a la percepción de la pérdida de control que tiene el agresor. Siguiente. Aísla estrategias de control del agresor. ¿Qué hace el agresor? Aísla a la mujer de sus fuentes de apoyo externo. Hay una clausura formal en el hogar, en la familia, en las amistades y en los entornos sociales. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar el control y obtener impunidad por la violencia que ejerce. Siguiente. En este contexto es necesario integrar el impacto psicológico sobre los niños, las niñas, los menores que viven en esos hogares. Siguiente. Las consecuencias en la salud psíquica. Algunas, quizás las más, siguiente por favor, quizás sean las más contundentes, pero bueno, fatales. Muerte por homicidio y suicidio.
depresión, ansiedad, angustia, baja autoestima, desvalorización, trastornos por estrés traumático, anestesia emocional, trastornos de la alimentación, del sueño, ideas e intentos de suicidio, abuso de alcohol, drogas y psicofármacos. Siguiente. Consecuencias en la salud física y en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Siguiente. Lesiones y quemaduras en la piel, heridas y traumatismos, dolor generalizado, enfermedades de transmisión sexual, sangrado y dolor pélvico crónico, maltrato en el embarazo con amenaza de aborto y muerte fetal. Siguiente. Consecuencias en la salud social. Bueno, siguiente, por favor. Los trastornos vinculares en la comunicación por el aislamiento. Por lo tanto, pensemos en si no puede expresarse, si no puede, el desamparo, ¿no? La pérdida de trabajo y una sistemática pérdida de la calidad de vida y de la vida misma. Obviamente, todos estos factores están todos interrelacionados y están mostrando los efectos no graves en el marco médico legal, por ejemplo, una incidencia muy importante y ayuda muchísimo, por favor, y a su vez la legislación que también tiene. A veces uno piensa que la pandemia del coronavirus, también está la pandemia en relación a estos temas. Perfecto. Bueno, muy bien. La referencia, y con esto vamos terminando, psicoanalítica de Freud, que nos aporta a la hora de aproximarnos a las características del agresor, excluir otros estudios realizados del psicoanálisis ampliado y desde otras disciplinas. Dice Freud, en Más allá del principio de placer, determina que la pulsión de muerte es ineminable, indomesticable, actúa silenciosa en el ser que habla, se torna destrucción cuando es dirigida hacia afuera, protege su vida destruyendo la del semejante. El prójimo es una tentación para satisfacer la agresión, explota, usa sexualmente, martiriza, tortura y asesina también. El individuo violento desconoce la renuncia a la satisfacción pulsional. Acá hay también una polémica que todos la podemos llevar adelante, porque hay distintas posiciones donde la agresividad se vincula más al sadismo. Acá nosotros nos referimos más a la teoría de la pulsión. Pero esto es así, es seguir pensando. Bueno, y esa es la intención, pensar, repensar todo lo construido para comprender, no solo en la clínica, en todo lo que vivimos diariamente, desde los lugares que estamos, y aportar desde nuestro compromiso ético para evitar el femicidio. Y amarrados a la realidad, vamos apelando a nuestros recursos internos y externos para rescatarnos en las oportunidades, en nuestra constitución psíquica grupal que nos habita con la presencia de otros, los vínculos, los apoyos fuertes, familiares, y que el recorrido de la cuarentena también sirva para mejorar nuestra vida cotidiana. Bueno, y ahora vamos rápido, pero las ideas están. Y ahora tenemos a Beatriz, a la doctora Beatriz Estable, que bueno, nos va a traer sus aportes. Gracias, Marta. Bueno, yo les quería transmitir desde mi rol de psiquiatra de niños y adolescentes, ¿verdad? Voy a tratar de que sea un lenguaje bien compartible para favorecer la comunicación y para favorecer sobre todo el intercambio posterior al final de estas intervenciones, ¿verdad? Porque me parece que esa es la parte más fermental tal vez, porque todas estas cosas que yo voy a transmitir, ustedes ya las saben, ¿no? Lo ideal hubiera sido poderlo hacer esto, digamos, en mayor tiempo, para que yo les pudiera demostrar a ustedes, cuando uno hace algo interactivo, de que más allá de yo transmitir algo, que son ustedes los que iban a armar este trabajo sobre violencia, digamos. Y va a ser algo de una construcción entre todos, ¿verdad? Más que una cuestión expositiva. Pero bueno, por este problema del COVID, como decía Marta, nos hemos tenido que
adaptar a este tipo de cuestión tipo expositiva, de la cual yo ya había renunciado hace bastante tiempo y prefería esa cosa interactiva. Pero bueno, todos los caminos nos conducen a Roma. Lo que yo les quería transmitir es que lo que voy a hablar ahora va a surgir, ¿verdad?, desde mi rol, desde mi perfil como psiquiatra de niños y adolescentes, de los aspectos teóricos que yo he incorporado, ¿verdad?, a través de diferentes textos, articulado con mi praxis, con mi práctica clínica. Y que esta práctica clínica no surge pura y exclusivamente de mí, sino que ha surgido, ¿verdad?, de los múltiples intercambios que he mantenido con múltiples técnicos y agentes de salud que han estado abocados a la violencia y al maltrato bajo sus diferentes formas. Entonces, para eso voy a mostrar esto, que ustedes dirán, pero el equipo interdisciplinario, Beatriz, ¿por qué no lo pones al final? Porque justamente quiero mostrar en estos círculos concéntricos que mi formación, ¿verdad?, como psiquiatra de niños, trabajando en el marco de un equipo interdisciplinario, se ha nutrido del médico legista, del asistente social, del psicólogo, del pediatra y de otros psiquiatras de niños. Y ustedes ven que en esta lámina que traté son todos círculos concéntricos, ¿verdad?, que tienen puntos en común, todos ellos se tocan. ¿Por qué? Porque mi perfil, mi rol como psiquiatra de niños, se nutre del rol del legista, del asistente social, del psicólogo, del pediatra. Y lo mismo, los roles de los diferentes integrantes de un equipo de salud mental y general se nutren también de mi propio perfil. Y esto, que uno dice, pero bueno, es mejor que cada uno adopte su perfil. Yo creo que el perfil mío lo robustezco conociendo el perfil de los otros. Y que yo sirvo, ¿verdad?, desde mi perfil, para ayudar a que los otros también robustezcan su perfil. O sea que esto es un trabajo colectivo de intercambio a lo largo del tiempo, ¿verdad?, entre los otros y el nosotros. Y para los otros espero yo ser la otra y construir el nosotros. Por eso me parece muy importante ponerlo acá, porque es desde el vamos, desde que uno está ya trabajando para estudiar, aún antes de estar viendo pacientes de cualquier índole, ¿verdad?, desde un equipo interdisciplinario. Y además me parece que es fundamental que siempre, cuando uno trabaja en un equipo, desde el rol, por lo menos yo lo he visto así de la psiquiatría, de niños y adolescentes, que para mí los equipos no tienen que ser conformados al azar. Lo ideal es que sean por afinidades, ¿verdad?, por cosas en común, por tránsitos a lo largo de la carrera o a lo largo del posgrado, como que seamos nosotros los actores que nos elijamos mutuamente. ¿Y por qué digo esto? Me parece que es muy importante, ¿verdad? Y ni que hablar para trabajar con la violencia y con el maltrato, ¿verdad?, en todas sus formas que después vamos a ver, de que existe una corriente afectiva. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que cuando hay una corriente afectiva, todos los conocimientos, ¿verdad?, se sedimentan de una manera muchísimo más fija, más constante. Y para mí esto es algo fundamental. Yo, por eso les dije que voy a transmitir desde mi praxis y desde mi experiencia, no quiere decir que no hayan otras lecturas, que bueno, si podemos compartirlas después, por supuesto. Pero esto es lo que a mí me parece que le pasa a un niño cuando está en la escuela, ¿verdad? Es repetir modelos que uno ha tenido a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando a un niño se le enseña la matemática, en fin, la literatura, o aprender a leer, a escribir, si uno introduce lo afectivo desde el lado del educador, lo lúdico, esos conocimientos matemáticos, de lectoescritura, etcétera, etcétera, se van a fijar muchísimo mejor gracias a lo afectivo, ¿verdad? O sea, no se le está enseñando lo afectivo se transita, lo afectivo se comparte, lo afectivo se vibra con el otro. Por eso a mí me parece muy importante esto, y ponerlo acá desde el vamos. Pero hay algo que les quiero decir. Esta es una premisa fundamental. Nosotros no podemos ni debemos trabajar, ni que hablar.
yo diría en muchas ramas de la vida, pero ni que hablar cuando se trata de la violencia, ni que hablar, porque la violencia es algo sumamente movilizante para cada uno de los integrantes del equipo. Pero lo que quiero decir es que este es el equipo madre, si ustedes quieren, donde eventualmente el coordinador puede ser el pediatra, ¿verdad? O eventualmente el psiquiatra de niños, o el psicólogo, asistente social, médico legista. Lo bueno es que cuando se trabaja con la violencia, como decía Philippe Jamet, a propósito de la adolescencia y del adolescente violento, de que a veces se rote el coordinador del equipo, se distribuyen un poco las fuerzas. ¿Y esto a qué apunta? A preservar y a cuidarnos como equipo, porque trabajar con la violencia es algo sumamente insalubre. No hay nada más insalubre que estar sometidos a vivir una situación de abuso sexual. Creo que es eso algo que atenta contra el ser humano, contra todos nosotros. Y en esas circunstancias tenemos que estar más unidos que nunca. Por eso lo de lo afectivo, de la elección personal del equipo. Pero hay algo que quiero decir. Este es el equipo madre, ¿verdad? Al que tenemos que cuidar, porque, ojo, el cuidado del cuidador trabajando con violencia. ¿Y por qué digo esto? Por ese fenómeno del burnout que es tan frecuente cuando no hay una rotación dentro de este mismo equipo, ¿está? Pero que de pronto recaiga la responsabilidad que sea en forma rotativa, que recaiga sobre uno o sobre otro. Pero además de este equipo interdisciplinario, en una situación de violencia, pueden entrar transitoriamente otros integrantes, otros técnicos de la salud. Puede ser una maestra, una educadora, ¿verdad? En un caso de un niño maltratado a nivel de una institución educativa. Puede ser un médico intensivista. ¿Por qué? Porque el niño ha pasado por emergencia y está internado en un CTI. Puede ser un psiquiatra de adultos, porque hay alguno de los padres que tiene realmente problemas muy importantes desde el punto de vista psiquiátrico y que esté eventualmente descompensado y haya que tratarlo. El personal de enfermería es sumamente valioso. El traumatólogo, el cirujano, el oftalmólogo, ¿verdad? El ginecólogo en los casos de abuso sexual. Esos serían técnicos de salud que entrarían eventualmente. Ahora vamos a ver algo que es fundamental en la violencia. El niño, ¿verdad? Y el adolescente que no está diagramado, tiene que estar dentro del contexto familiar y social. No puede verse, esto ya lo había dicho Liliana hoy cuando hizo su presentación, creo que en el ITPF, ¿verdad, Liliana? Que tú dijiste, no vemos al niño solo, sino también que lo contextuamos. Eso tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Digo, una división de los técnicos o de el polo del niño, el polo de la familia y el polo social, que un técnico actúe con el niño, otro con la familia y otro con la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, el asistente social se dedica a lo social, medio, institución educativa, clubes deportivos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto sería algo totalmente arbitrario y nos daría una visión muy parcial y muy distorsionada de lo que es esta problemática. Pero quiero señalar algo muy importante acá. ¿Por qué habré puesto yo acá, que somos el polo del observador, perdón, que somos los técnicos de la salud física y la salud mental, y también el agente de salud, que puede ser, ¿verdad?, una maestra, puede ser que ha servido, y muchísimo, supongámonos un caso de una situación de violencia adentro de una institución educativa, espero que haya maestras que han sido los pilares fundamentales para trabajar con la violencia, han trabajado codo a codo con el psiquiatra de niños. Yo diría a veces, y esto sin ánimo de ofender a nadie, yo las he sentido mucho más próximas que tal vez un pediatra, ¿verdad? Desde mi experiencia personal. Pero digo, como agente de salud, un niño abusado o un niño sometido a una situación tan frecuente de abuso físico, ¿verdad? Por acción, ¿verdad? El famoso bullying ese que se habla a nivel de las instituciones. Para mí es muy importante la opinión del que está recibiendo ese niño todas las mañanas y lo despide todas las tardes, o al mediodía, si concurre a medio horario o horario completo. El portero, la persona, ¿verdad?, que limpia los salones educativos y que los recibe de pronto a la entrada y a la salida. Esos agentes de salud
pueden serme muy útiles, porque me van a dar una observación, aparte de la que me va a dar la educadora, de ese niño en forma cotidiana, a la entrada y a la salida. ¿Verdad? El transportista. Tuve una vez una experiencia de un transportista y que lleva a los niños que los reparte en los ómnibus escolares. De una vuelta se comunicó conmigo para decirme cómo veía él a ese niño, si veía cambios o no, ¿verdad? Todas esas personas que son muy valiosas, no son colaboradores del médico, son agentes de la salud mental del niño. Y también a veces, ¿verdad? Ni que hablar también, pueden ser agentes de salud física cuando los tienen que trasladar por alguna lesión que tiene ese niño. ¿Ah? Entonces, creo que acá es muy importante no olvidarnos. Lo pongo aparte, nosotros estamos dentro de lo social, pero lo puse aparte para no olvidarnos. Pero acá hay una cosa muy importante que quiero decir. Es que este esquema niño, familia, social y polo de observador, estamos todos en una misma bolsa, porque todos estamos, ¿verdad?, trabajando con la violencia de ese niño que está inserto en ese núcleo familiar. Y esto lo digo por aquello que habíamos dicho del burnout, por aquello que habíamos dicho que nosotros no estamos como preservados de no estar tocados por esa violencia, que somos aparentemente observadores, pero esa violencia también nos puede contaminar y nos puede despertar ansiedades, mecanismos defensivos de distinta índole y color. Por eso me parece que es muy importante que nos tomemos en cuenta, que nos autoobservemos, que podamos acudir a nuestro equipo interdisciplinario para decirle esta situación me desborda o no me desborda. Si no nos desborda, ayudar a otro que eventualmente pueda sentirse desbordado. ¿Tá? Esto me parece que lo quiero destacar porque lo he visto desde la praxis misma. Lo que estoy transmitiendo es desde la praxis fundamentalmente. Y acá, hablando un poco a propósito de lo que era el título de nuestra presentación y lo que había expuesto Marta, ¿verdad? La violencia, desde hace años, la violencia por el maltrato físico, mental, emocional, ¿verdad?, abuso sexual, etcétera, etcétera, está considerada una pandemia. Está considerada una pandemia porque ha invadido los últimos rincones de todos los lugares del mundo. Pero esta violencia, ¿verdad?, esta crisis de maltrato, violencia generalizada, se ha visto contextuada dentro de otra crisis, pandemia, al fin, llámesele COVID, que es muy desconocida, o era muy desconocida, ahora un poco más. Entonces acá lo que vemos es que la violencia, bajo sus diferentes formas, el maltrato, ¿verdad? Quiero ir hacia, perdón, quiero ir acá, no tengo el ratón, pero voy a ver si puedo ir con la flecha. Bueno, vamos a la primera, allá, violencia y maltrato. Es una situación de crisis. Muy bien dijo. Vía, te quedan 10. Te quedan 10 minutos. Upa, bueno, voy a curarme entonces. La crisis, como todo, pero ya pasaron, habíamos dicho media hora cada una para exponer. ¿Ya pasó las 20 minutos? 20. Pasó. Bueno, voy siguiendo entonces. Perdón. La crisis, como todo cambio rápido y brusco que genera un desequilibrio, repercute en el niño, en la familia y en lo social. El COVID, una nueva crisis, también repercute en niño, familia y social. Acá vemos que hay una potenciación, ¿verdad?, de la crisis, maltrato, violencia, más la crisis COVID, que provoca, lo puse en línea acá, en rojo, como que hay una exacerbación, una potenciación, ¿verdad?, en sentido, digo, está en una cuestión directamente proporcional, ¿verdad?, de las dos crisis. ¿Alguien me habló? Perdón, ¿sigo? Sí. Bueno, a mayor vulnerabilidad de niño, familia y sociedad, ¿verdad?, a mayor fragilidad, mayor incidencia y mayor daño va a tener la crisis por la violencia y la crisis por el COVID. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a seguir rapidito. Definición de crisis, entonces la salteo. Provoca un desequilibrio. Y acá otra definición de crisis.
provoca una pérdida de equilibrio para llegar a una nueva forma de equilibrio. Fíjense por qué son cambios rápidos y bruscos. El 12 de marzo no había COVID acá. El 13 de marzo ya había pasado el COVID, ¿verdad? Y había dejado 3 o 4 casos de COVID. Ahí empezó en forma muy rápida, urgente, ¿verdad?, la situación de COVID. Entonces, la familia del niño con una situación de violencia está francamente distorsionada. Por un problema de tiempo no vamos a poder explicar todo esto, pero evidentemente hay alteraciones francas, vamos con esto, más o menos, esto igual va a quedar grabado probablemente o no, pero esto más o menos es lo anterior. Acá yo quise ilustrar con este esquema, ¿verdad?, que este niño es producto de estos padres, padre y madre. En esta familia, que es la actual, ¿verdad?, que está sufriendo una situación crítica, ven que los vínculos están francamente distorsionados. Acá hay una indiscriminación en los roles. Aquí también hay ausencia de figuras adecuadas para identificarse. Este padre figura como padre, pero no ocupa el rol de padre. Y esta madre tampoco. Estos padres, ¿verdad?, que tenemos aquí, fueron niños en algún momento. Y provienen, acá está este padre, niño, ¿verdad? Por eso lo puse con esta línea punteada. Y acá esta madre, era esta niña, que en su propio crecimiento están actuando lo que pasivamente vivieron en estos núcleos familiares, constituidos por un padre y una madre, donde estos núcleos familiares revisten las características muy similares. Hasta hace unos pocos años se pensaba, ¿verdad?, que había un 100% de repetición de la historia familiar. ¿Está? Voy a tener que ir muy rápido con todo esto, porque si no, si falta tan poco, se ve que un 100% de repetición. Actualmente, desde hace unos 15 años a esta parte, se vio que la repetición no se da siempre una cuestión de historia familiar repetida, de lo transgeneracional. Hay un 70% que la repitan, un 30% que no la repite. ¿Qué pasó con ese 30% que no repite? ¿Por qué ese cambio? Antes estábamos abocados a la detección de los factores de riesgo, para prevenir el daño, para hacer la sospecha de cualquier tipo de maltrato y para el tratamiento. Digo, los factores de riesgo tienen un cierto valor predictivo, ¿verdad? Desde hace 15 años, por lo menos acá en nuestro país, ¿verdad? Y tal vez Salvador Celia, desde Brasil, lo había traído, había acuñado un poco el término para explicarlo, yo nunca lo había oído, se lo oía hoy por primera vez, ¿verdad? Lo había leído, pero no lo había... Michael Rutter lo había traído, pero, en los textos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Aparecieron los factores protectores, el fenómeno de la resiliencia. Entonces, esos niños que vimos, esos niños chiquititos, tienen factores, además de los de riesgo, que son factores que nos permiten y le permiten a él superar las adversidades. Bueno, y acá hay las historias familiares con fallas precoces, historias múltiples, historias de soledad, de abandono, todas es muy importante esto, qué lástima que tengamos tan poco tiempo, porque de acá, en un futuro, salen las conductas desafiantes, negativistas, salen los trastornos de personalidad dominada por los impulsos, de acuerdo a las clasificaciones francesas, sale el trastorno antisocial de la personalidad después de los 18 años, de acuerdo al DSM-5, ¿verdad? Y salen también las patologías narcisísticas descritas por Kemper, que el otro día hubo un seminario, taller, ¿verdad?, de las patologías narcisísticas, que todavía, obviamente, siguen muy en boga, ¿verdad? Bueno, criados por múltiples figuras sustitutas. Me interesa por lo menos detener un poquitito acá, ¿por qué esto es importante? Hay un libro maravilloso que lo recomiendo, después voy a hacer los aportes bibliográficos para que queden. Es el libro de los cuidados maternos, ¿verdad? Y el libro de Bowlby y la salud mental.
Esto es un libro que debe ser de 1940 y pico, pero no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, por peor que sea la familia de origen, siempre va a ser mucho mejor que la familia, ¿verdad? Con padres, a pesar de las características que vimos, ¿verdad? A pesar de las características, nunca ningún hogar va a poder ser sustituido por esos múltiples, ¿verdad? Consejo de niños llamado antiguamente, INAO, INAME, etcétera, etcétera. Bueno, funcionamientos caóticos, esto me parece que es importante, quiero rescatar esto por si después tienen oportunidad de leerlo. Y esto me remite al profesor Prego. Una cosa es el modo de vivir psicótico y otra cosa es la psicosis. No quiere decir de que estos padres sean psicóticos, de ninguna manera. Y esto lo van a ver 2 por 3 en la televisión, cuando sobre todo las personas que están en los grupos, Plemo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se dedican al feminismo, ¿verdad? Y a toda la cuestión en contra del abuso sexual, que está todo muy bien, que dicen que los padres son sanos. Bueno, no siempre son sanos. Pueden tener una cuestión tan caótica, que si bien tienen una estructura que no es la psicótica, y le hacen un estudio, un Roger, no le ven la psicosis, pero sí le ven lo psicótico, que lo pueden tener producto de la desorganización, ni que hablar ahora con el COVID. Vamos a la próxima rapidito. Acá hay perfiles de la figura, ¿verdad? Las madres son más bien inmaduras, dependientes, con muy baja autoestima, depresivas, egocéntricas, narcisistas. En la clase alta, desfavorecido, ¿verdad? Hemos visto madres frías y distantes, ¿verdad? No tienen determinadas, son sí muy egocéntricas y muy narcisistas, muy narcisistas. La depresión materna, ¿verdad? No mata al niño, probablemente. Digo, antes era así la depresión anaclítica, ¿verdad? Que estaba descrita por Morque en nuestro país y por Spitz. Las madres depresivas no pueden ni con la vida de ellas mismas, entonces son madres muy abandónicas. El maltrato más grave de todos es el abandono del niño, aún intrafamiliar, ¿verdad? Pero estas madres en general no matan al hijo. Las madres que matan al hijo, ¿verdad?, son las madres impulsivas, con trastornos de la personalidad. El niño está menos dañado en el niño que es, fíjense que parece una paradoja lo que voy a decir, aquel niño que es sometido a un maltrato físico, menos dañado desde el punto de vista psicopatológico. Y en los primeros años, esos niños rinden bien en la escuela. Lo que pasa es que después tienen fracasos escolares por ausentismo, ¿verdad? Y porque se ponen en conductas más de tipo psicopático. Pero las madres, las que son más patogenizantes, son las madres depresivas. Por eso que dije que no es que no quieran a veces pobres madres, es que no pueden con ellas mismas. Los padres, en cambio, tienen otro perfil. La violencia es el común denominador, los pasajes al acto, con actos agresivos, violentos, inclusive delictivos, ¿verdad? Padres muy ambivalentes, porque uno los veía a la salida del CTI, y uno los ve todos como apechugados, como desgraciaditos, entre comillas. Y sin embargo, esos padres son los que han traído a la puerta del hospital al lactante, ¿verdad? Que es el battered child, tan descrito por los Kempe, ¿verdad? Hace tantos años atrás, que se da en el niño pequeño, que en un raptus de locura, entre comillas, porque ya les dije que si lo ven en el Instituto Técnico Forense no les da un perfil de psicóticos, pero sí tienen, ¿verdad?, un pasaje al acto, que tiene que hacer un acto rápido, desmedido, urgente, donde no media el lenguaje ni la comunicación, y no media la función de mediatización, la función de mentalización, y no hay función simbólica, ni que hablar agravado por el alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Acá lo que les quiero decir, en todo esto, ¿por qué los encuadré y los puse en esta cuestión celeste aquí, verdad? Todos estos maltratos que por una cuestión pedagógica uno los separa, coexisten siempre. Un maltrato físico es premonitor, ojo, de un futuro abuso sexual. El niño testigo de violencia está en el abuso sexual, en el maltrato físico, en el maltrato emocional, ¿verdad? El Munchausen, no sé, que este puede ser el único que ustedes puedan no reconocerlo como tal. Simplemente voy a explicar que son padres que pueden amar mucho a sus hijos, fundamentalmente madres,
enfermeras, ¿verdad?, que tienen que tener a los hijos permanentemente enfermos, son niños que entran descompensados a la puerta del CTI, y estos niños, ¿verdad?, al estar un tiempo en el CTI, se compensan, y ya están casi como para dar el alta domiciliaria. Cuando están a punto de partida para salir del hospital, ¿qué pasa? Otra vez empiezan con las alteraciones hidroelectrolíticas, las alteraciones en los valores de la glicemia, los valores en sangre, etcétera, etcétera. Entonces el médico, bueno, ¿qué pasó? Algo pasó, se desconcierta, vuelven a hacerle todos los estudios, lo levantan, lo estimulan, el niño está bien, nuevamente el alta, otra vez se descompensa. Y esto se pudo descubrir de que son las madres, que en general son enfermeras, que padecieron un maltrato por deprivación afectiva siendo niñas, y que, ¿verdad?, este niño les resignifica lo que ellas vivieron y necesitan la protección intrahospitalaria. Por supuesto que pueden ocasionarle la muerte, no porque lo quieran, sino porque a veces se da. Y por supuesto esto último, el secuestro y sustitución de identidad, ¿verdad? Es siempre bueno recordar la película argentina de Norma Leandro, ¿verdad? Y lo tenemos. Esto ha pasado en los terrorismos de Estado, ¿verdad? Esto es una forma espantosa de maltrato, ¿sí?, donde se desconoce la identidad, el ser de un ser, ¿verdad?, y se lo adopta con otra identidad que la historia oficial de la película, que fueron los que torturaban a las propias madres de estos niños que adoptan. Fíjense qué cosa más perversa que hay acá, ¿no? Acá está la repercusión. Bueno, la repercusión es en todos. Y de este esquema, muy rápidamente, que no puedo leerlo todo, ¿está? Me interesa que veamos que el victimario también se siente, a pesar, tanto el activo como el cómplice, se sienten también muy invadidos por este proceso crítico. Son los que tienen menos atenuantes. Y me interesa acá el equipo interdisciplinario, por lo que hablábamos del burnout. Cuanto más agresiva y violenta sea la situación del maltrato, esto lo he repetido hasta el cansancio, ni que hablar del abuso sexual, tenemos que estar muy atentos de nuestras propias agresividades, ¿está? Lo mismo las instituciones, toda la victimización secundaria que hay, es brutal, los múltiples diagnósticos, los cirujanos que el maltrato entra al hospital por obligación, 48 horas internado, pero no tiene un lugar donde estar. El cirujano se lo quiere sacar de la sala. El médico, bueno, ya está, es la hora. 3 minutos. 3 minutos, bueno, acá está. El niño, obviamente, es en quien repercute más la violencia, ¿está? Repercute en todas las áreas. Y puede, muchas veces, tener, ojo, síntomas en más, también síntomas en menos. Puede tener una autoagresividad, que sería una agresividad desviada de objeto, en esos niños que se golpean muy rápidamente a ellos mismos, ¿verdad? Y que a veces confunden, haciendo pensar de que esas lesiones, algo que lo vea un perito, obviamente, que esas lesiones son por maltrato físico por parte de los padres. Los niños a veces inhiben sus conductas, regresivas, tienen conductas distorsionadas, reprimen. Hay niños buenos, muy buenos, son los que más preocupan también. Ojo, aquel niño que se revela, ese niño nos resulta más fácil, es el que muy rápidamente manda el educador. Las manifestaciones clínicas del niño, hay enfermedades, manifestaciones psicosomáticas, ¿verdad? Es la repercusión en los niños pequeños, el failure to thrive, el enanismo psicógeno, recomiendo Klaus y Kennel acá, por favor, que ya lo habían dicho las compañeras de la crisis del curso de desarrollo, ¿verdad? Los niños que no crecen, que los pediatras los estudian, está todo bien, lo mandan al psiquiatra y resulta que es por un problema afectivo. Y después vemos, bueno, el enanismo psicógeno, que es parecido, las enfermedades digestivas, ¿verdad? El medicismo es una forma de maltrato muy claro, que a veces he visto, muy claro, yo he visto 2 nada más en mi vida, pero bueno. Y acá hay que diferenciar la alopecia dentro de las manifestaciones cutáneas con los niños que se autoagreden, que se arrancan el pelo. La alopecia areata es así, miren esta mano, así, bien, los bordes bien circunscritos. Lo otro es en salpicado, ¿está? A ver acá, bueno, no tenemos tiempo, obviamente, de leer los síntomas de los niños en edad escolar,
tampoco tenemos tiempo, lamentablemente, de ver en los púberes y en los adolescentes. Obviamente los adolescentes, ojo con el intento de autoeliminación, porque se les puede ir la mano y pueden hacer un verdadero suicidio. Niños en situación de abuso sexual, lo más importante son el cambio de las conductas, más que las conductas en sí. La encopresis secundaria es un síntoma muy a tener en cuenta en el niño, sobre todo varón que ha sido sometido a un abuso sexual. La masturbación compulsiva, conductas de apego pegoteado, ¿está? Y acá hay algo muy importante, más allá de los sintomatológicos, que son esos síntomas que pueden obedecer a cualquier, ¿verdad?, entidad nosográfica, hay que ver los síntomas, en qué niño asienta, en qué estructura psicopatológica y en qué tipo de funcionamiento mental, ¿está? Después hablaríamos de los factores de riesgo y protectores, que no lo podemos ver. Bueno, acá están los factores de riesgo del niño. La leucemia, lo quiero destacar. Cuando a mí hace años se me había dicho que la leucemia, ¿verdad? Las madres que cuidan a los niños internados en la Pelufo y en la Pérez Escrimini, esos niños son sometidos muchas veces en la noche a maltrato por parte de los progenitores. Y será compleja la vida humana, ¿no? Las enfermedades crónicas, ¿no? Niños muy inquietos con conductas desafiantes. La psicosis con agresividad hay que tener mucho cuidado acá también. Yo había visto una paciente y resulta que era ella la que se golpeaba, tenía el headbanging, ¿verdad? Y resulta que uno pensaba que eran los padres los que le daban. Y acá, bueno, acá están los factores de riesgo, que no los podemos decir, de la materna, de los paternos, ¿verdad? Y los factores de riesgo desde el punto de vista social. Y a mí me interesaría acá hablar de el maltrato y la violencia es lo más democrático que hay, pues existen todas las clases sociales. ¿Qué pasa? La población hospitalaria, lamentablemente, ha sido el conejo de Indias que nos ha permitido a nosotros poder traer estas conclusiones. Pero estas cosas también las vemos, ¿verdad?, en la clase alta, donde se han hecho diagnósticos por lesiones patognomónicas, hijos de diplomáticos, ¿verdad?, que yo vi hace muchos años, que al niño le habían tirado de una escalera, y gracias a aquella fractura en tallo verde, ¿verdad?, se pudo hacer el diagnóstico del maltrato, clases muy altas. Pero acá hay una cosa que me parece fundamental, esto del aislamiento social en esta época de confinamiento, ¿verdad? Hay ausencia de vínculos hacia el exterior, pero además hay una cosa muy importante que quería decir acá, que hay condiciones estructurales de la sociedad, que esto viene de la época de la conquista, y que esto es uno de los motivos por los que hay que seguir bregando. De acá, la resiliencia, quiero terminar con esto, ¿verdad? Hay factores, hay que descartar, además de los factores de riesgo, que los leímos muy rápido, ni los leímos, los factores protectores simultáneamente, ¿está? Porque quiero pasar un minuto más. La gravedad actual del siglo XXI con el COVID está, para mí, con dolor, voy a decir esto, ya se está incorporando a nuestra cultura. Bastó ver el 14 de agosto, la fecha de la conmemoración de liberarse. Yo estuve presente en el 67, cuando fue el primer muerto. Fue algo brutal, brutal. Y después fue Susana Pintos, y otros más, y otros más, y otros más. Y uno se ha ido acostumbrando, porque uno sufre de pronto en momentos, pero la vida sigue, la vida puede más, es más fuerte. Pero es algo que se ha naturalizado en el lenguaje colectivo. Está institucionalizado, ¿verdad?, esto de la violencia en los medios educativos. Ha formado parte de nuestra cotidianeidad, de una realidad, antes no existía. Nos estamos acostumbrando a convivir con el mismo. Y hay incluso, no solo una disminución, sino una pérdida del valor de la vida. La vida no tiene valor. Y quiero terminar con esta última definición de crisis, ¿verdad? Porque me parece que es algo esperanzador, por lo menos, lo quiero pensar así. Más allá de las definiciones anteriores, de cambios rápidos, bruscos que crean un desequilibrio, encontré, afortunadamente, en un diccionario de la Real Academia Española,
de la edición de 1956, existía ya hace mucho tiempo, estamos hablando ahora de los factores protectores, ¿verdad? En que hay una pérdida de equilibrio para llegar a un equilibrio diferente. Y nosotros decimos que pensamos que apuntando a los factores protectores y no solo a los de riesgos, es que podremos del propio desequilibrio y de la situación crítica intentar superar dicha adversidad. La mejor resolución de una situación crítica va a depender de la resultante entre el interjuego de los factores. Pero no le leí la definición que la dejo para el final. Es una mutación considerable la que dice el diccionario, que acaece en una enfermedad, ya sea para agravarse, para estar enfermo, o bien para mejorarse. Y quiero decir algo, por último, ¿verdad? Me faltan otras cosas, que es un libro de Ernesto Sábato sobre la resistencia, que dice: el ser humano, ¿verdad?, sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. O sea, bueno, lamento la rapidez, esto probablemente quede registrado, y si no queda registrado, tengo el material para poderlo aportar para aquellos que quieran, debido a la rapidez en que hubo que presentarlo, que hayan quedado unas cuantas cosas en el tintero. Muchas gracias para todos. Lili, te doy a ti la palabra ahora. A ver si puedo. Bueno, y entonces vamos a tratar de atravesar la violencia, porque la violencia es una especie de luz blanca, pero que se refleja en 1000 colores, pero sigue siendo violencia. Y es una invitación a sacudirnos, a no dejarnos atrapar en esa naturalización, en ese acostumbramiento que de alguna manera nos impide reaccionar, porque nos pone en el lugar de espectadores de un drama que parece no pertenecernos. Y aquí los medios de comunicación juegan un rol muy importante, ¿no? Entonces el desafío es crear colectivamente un futuro, pero no dejarlo para mañana, un futuro que tiene que ser hoy, donde todos y cada uno sea responsable, sacudirnos esa indiferencia y comprometernos con esta comunidad que es nuestra. ¿Qué será esto? ¿Qué les parece? Quedó medio chiquitito porque tuve problemas con la tecnología. ¿Lo ven como? El boomerang. Es un boomerang. Es ese boomerang que siempre vuelve y sin embargo nos ensañamos en relanzarlo. Esa violencia, y que es una hidra de caras tan diversas. Una ameba, tiene sus pseudópodos, es movediza, es esquiva. Nos hace acordar también al COVID, ¿no? Tiene esa capacidad de mutar, pero nosotros también la podemos tener, pero la podemos tener en una buena para irnos como adaptando y protegiendo. Y tal vez la alquimia pueda ser una forma, esa posibilidad de transformar y hacer de la crisis, como la misma acepción lo dice, otra oportunidad. Bueno, aquí aparecen los niños y esa necesidad como de tratar de frenar todo eso que se les viene encima y que los atrasa. Y como decía Beatriz, cómo también los vamos formando y conformando para ser otros, a veces Frankenstein, que no salen de la galera. Y entonces nos preguntamos por qué la casa, y acá no hay un error de ortográfico, sino una diferencia que a veces se transforma en un sinónimo. ¿Por qué la casa y no la casa? El silencio grita fuerte, cerrar los ojos, espejar el olvido. Piedras, terrazas de vértigo, muerte, sangre, silencio, son cosas que me aparecieron cuando me puse a dejar que se fueran garabateando en lo que iba sintiendo. Prefiero que ustedes lo lean y tengan su tiempo para poderlo hacer las pausas. Esto se coló porque siempre la realidad se nos cuela por todos lados y hace como cuando vieron en la persiana quedan esas hilitos de luz que entra y el movimiento browniano hace que aparezcan esas partículas que no veíamos, pero que sin embargo están ahí. Y se cuela esta noticia que salió de cómo el abuso sexual deja una marca permanente, pero también entonces el accionar de la justicia tiene que y debe ser permanente. Por eso los delitos tienen que ser
imprescriptibles, sobre todo los que tienen que ver con el abuso. Y esa es la ley que ahora está en el Senado. Es esto, ¿no? La imprescriptibilidad, que es una palabra difícil y es difícil de que se logre, pero se tiene que hacer, porque lo que queda después del abuso son marcas, tatuajes indelebles, pero no solo en el cuerpo, ¿verdad? Y a veces demoran mucho en hacerse palabra. Lo vemos los terapeutas, como los pacientes a veces muy mayores pueden recién desempaquetar esos paquetes tan terribles, ¿no? Pero la ley finalmente no fue incorporada, ahora todavía está luchando en el Senado, ese proyecto de ley. Bueno, me imagino que conocen esta obra, porque a veces el arte puede decir mucho más, y las imágenes muestran todo eso terrible que fue Guernica, ¿verdad? Pero que la tenemos acá también. Hablamos de una nueva normalidad, y ese acostumbramiento y esa naturalización la tenemos que tratar de sacudir de cualquier forma, y creo que el arte puede ser una vía. Bueno, Munch también con ese grito silente, pero tan aturdidor. Y entonces volvemos a la violencia. A veces pensamos que solamente es una acción, pero también puede ser una omisión. No necesariamente tiene que ser un acto, una palabra a veces es mucho más hiriente que una acción, ¿no? Pero a veces detectamos solo la violencia ruidosa y no la callada, las manipulaciones de un otro que va como haciendo todo un trabajo de zapa en la vida cotidiana, que logra un vampirismo emocional, y sobre todo a sacar al otro como un otro. Claro que al calificarla la adjetivamos a la acción violenta, y en ese imaginario colectivo el soporte es a veces la fuerza muscular, pero a veces hay otros disfraces mucho más sutiles que pasan desapercibidos. Pero es una acción tendiente a impedir la expresión de la singularidad, la intolerancia frente a la diferencia, y la resistencia a permitir su aparición y crecimiento. Y eso lo vemos también en la naturaleza, ¿no? No necesariamente en la parte humana. Ese no reconocimiento de la diferencia y de las diferencias es una violencia. Y la imposición de la normatividad o la nueva normalidad, o ese tipo de, no sé si a ustedes no les da un cachetazo cuando dicen en determinada manera, un momento en el noticiero, esto es lo que tenés que saber ahora, o hasta ahora. Y entonces ponen determinados titulares. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que hacer caso? ¿Por qué no podemos salir de esos márgenes y ver otras cosas? Y no lo que nos quieren presentar como hacía nuestro amigo Goebbels, ¿no? No sé si se acuerdan de él, pero bueno. Entonces, el de Hitler. Exactamente, porque una verdad dicha muchas veces, una mentira dicha una mentira dicha muchas veces se transforma en una verdad. Ahí está. Está bien, entonces, está bien. Hölderlin es un capo diciendo esto, no somos cómplices de lo que nos deja indiferentes. Entonces esto se coló de vuelta, pero el desafío es ese, crear colectivamente un futuro donde todos y cada uno sea responsable, porque si le pasamos la pelota al lado y al otro, al final, no, pero hay que jugarse, ¿no? Cada uno desde su sitio y hacer algo que concuerde. Gandhi decía esto, que es lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Bueno, hablábamos del asesinato del otro como un otro, de todas esas manipulaciones, eso ya lo habíamos visto, pero se coló de nuevo, porque tuve un lío con las computadoras y bueno, cuando se transmitieron los mensajes a veces los repitieron, pero después me pregunté si no era bueno que se repitieran, y que no queden ahí como tapados por otras manos u otras voces. ¿Qué pasa con nosotros cuando somos testigos en nuestra práctica, ¿no?, de historias de vida, en que hay pequeños actos perversos y que dentro de esa cotidianeidad parecen normales? Una mentira, la falta de respeto, un sacudón, porque total, claro, sí, pegarle no le hace nada a todos los niños que les pegaban,
no les pasaba nada, o la falta de una reacción, el silencio, eso que no se puede decir, ¿no? Y todo eso que se va dando e instalando, sobre todo en escalada. Y me acordé de esas pinturas que se hacían en puntitos y que había que alejarse para poderlas ver, ¿no? Porque si no quedábamos solamente con las manchitas. Y también me acordé de Velázquez con las meninas, porque nosotros estamos adentro del cuadro, y estando adentro del cuadro, aunque hagamos la guiñadita que hacía él, es difícil de ver, ¿no? Es difícil de hacer ese juego de entrar y salir en esta realidad que nos atraviesa. Esa violencia indirecta a veces no la percibimos y nos volvemos indulgentes. O hacemos como aquel personaje de Brecht, total, se le incendiaba la casa al vecino, pero a mí qué me importa, si no es la mía. Pero resulta que la tenés al lado y en cualquier momento una chispita te puede saltar, ¿no? Y además podrías ir con un baldecito a ayudar, ¿qué te parece? Los incendios están a la orden del día en las noticias y creo que tampoco es una casualidad. Hoy estuve caminando y tampoco me pareció una casualidad, me encontré con 3 cuchillos en la caminata, tirados. Y dije, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué quedan ahí tirados? ¿Quién los llevaba? ¿Por qué se tuvo que deshacer de él? Estamos en alerta y entonces estamos como siempre mirando que el otro es un enemigo y prontos para dar el zarpazo cuando de pronto el otro lo que quiere es darnos una sonrisa. Pero toda esa familiarización con lo siniestro hace a la anulación de lo empático. Hasta lo vemos en los espejos cuando vamos manejando. No sé si a veces ustedes ven el espejo retrovisor o uno que pasa y mira con cara de, no sé, de fiera. Y uno dice, ¿pero qué te hice yo? El otro día yo estaba parada en 26 de marzo antes de llegar a Luis Alberto Herrera y alguien me vino a pedir, pero estaba como 3 autos. Miré y me pareció que no tenía nada. Después vi que tenía, envolví en un paquetito y cuando pasé se lo tiré. Y el hombre se dio cuenta que era para él. Pero otro se puso al lado mío y me empezó a tocar bocina. Yo no sabía lo que le pasaba. Entonces me dice, ¿tú en tu casa siempre tirás las cosas así? No había entendido nada de lo que yo había querido hacer. Pero bueno. Aquí volvemos a la casa y a la caza. Y a todos esos gritos que ensordecen, ¿no? Y que no solo son escuchados por los actores principales, sino los que están entre bambalinas también están atravesados por este drama. También están los que no gritan, pero maltratan haciéndole creer que lo hacemos por su propio bien. Y me acordé porque una vez vi una telaraña, estábamos con uno de mis hijos y había caído una mosca, y me dice, mamá, mirá lo que hace la araña. La araña bajó y en una rapidez increíble envolvió a la mosca y la dejó ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? A la araña le gusta que la mosca esté viva. Si se muere ya no la quiere. La tiene ahí para cuando la necesita, algo así como medio paralizada. Y creo que eso también no solo lo hacen las arañas. Por eso dejé esto en blanco, porque podemos poner muchos bichos ahí y no tan bichos. A veces son bípedos, ¿no? ¿Qué pasa con el maltrato crónico? Crea un estado de agotamiento, de miedo, de tensión, de desesperación, de reprimir tanto que a veces el cuerpo habla mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser ridiculizado, castigado, y a veces aparecen una serie de síntomas como forma de, bueno, gritar de otra manera. ¿Voy muy rápido? No, está bien. Porque a veces nos corren, ¿no? Sí, son Las 7 y agresiones son media. sutiles, no dejan rastros, son heridas invisibles, y es como decir, bueno, hubo un accidente de tránsito, no les pasó nada, salieron ilesos, pero ¿y todos los otros daños que no se ven? Que a veces son mucho más difíciles, ¿no?, de procesar, porque no es solamente en el cuerpo donde aparecen las lesiones. Es un entramado que acá parece muy colorido, pero difícil, ¿no? Y a veces quedamos en el entramado y en el entrampado.
Pero también podríamos aprovechar las redes para tejer juntos otras cosas. En casi todos los casos la víctima no percibe muchas veces que la están forzando. Queda paralizada, anestesiada, a merced del que domina sin tenerlo muy presente. El dominio se puede descomponer en 3 grandes aspectos: una acción de apropiación por desposeimiento del otro, una acción de dominación que mantiene al otro en un estado de sumisión o dependencia, y una acción de discriminación que pretende marcar al otro. Y a veces hasta en el tono de voz. Una vez tenía una paciente que hablaba muy fuerte, que gritaba, y en un determinado momento se lo señalé y ella no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque era la forma que tenían de comunicarse y que se había naturalizado, ¿no? La víctima pierde su deseo, su resistencia, no puede oponerse muchas veces, y no puede reaccionar. Y de alguna manera se le puede sentir como cómplice de lo que la oprime. Pero eso sería una etiqueta muy fácil de poner, como para desentendernos y decir, bueno, ¿qué habrá hecho para merecer eso, no? Queda cosificada, anonadada, sin pensamientos propios. Ya no es un otro. Bueno, este es un póster que presentamos hace mucho tiempo en un congreso de violencia, pero creo que es muy representativo. No se ve lo que dice, pero es una especie de ring donde el niño se siente como un muñeco de trapo y pregunta qué les pasa a los grandes, ¿no? Siempre me tienen como un muñeco, me llevan, me traen, ¿no? Entonces la ansiedad, el miedo, el incremento de los sentimientos de culpa, la expectativa, el continuo estado de alerta, la depresión y la angustia, toda esa confusión de sentimientos, evidentemente que inciden en el desarrollo, estamos hablando del niño, ¿no? Y el desenvolvimiento en todos los ámbitos. Ahora tengo una pareja que está embarazada la señora y bueno, estamos en esta situación y pienso también en ese bebé que está ahí, y en esa piel que hace de frontera, pero también de intercambio y de todo lo demás, los sentidos que se ponen en juego, ¿no? Y cómo ese actuar violento, por eso yo decía que ningún Frankenstein sale de la galera, se transmite de generación en generación, porque hay una suerte de violencia aprendida, pero también de indefensión aprendida. Y se instaura entonces la creencia de la impotencia para salir de la situación que genera terror, o mantener la dependencia hacia figuras muy posesivas. ¿Por qué? Porque le garantizan, por su propia patología de dominio, que no lo abandonarán. Pero esta temática es muy compleja y esa luz blanca que yo les decía al principio a veces nos encandila y no nos permite ver, nos ciega, y también de alguna manera nos anula y nos deja como ajenos e inermes de la vereda de enfrente. Pero la invitación es a sacudirnos, a no dejarnos atrapar, salir del lugar de espectadores y decir, como muchas veces se dice en ese lenguaje lunfardo, no te metas o no te metas, pero es por ahí que va. O se trata de prevenir, de buscar señales de alerta, de detectar, ¿no? De crear una conciencia no solamente individual, sino social y profesional, estructuras institucionales de contención. El Pereira Rosell es un centro de referencia muy importante acá, pero es crear un espacio para pensar y pensarnos, como estamos haciendo ahora. Por eso creo que es muy importante cuando lleguemos al intercambio. El intercambio tiene que ver con también el intercambio de adentro. Y sacar esa indiferencia, ¿no? Porque eso hace a la impunidad. Entonces vamos a abrir el juego a lo transdisciplinario, a la hora de novelar científicamente los hitos estos que jalonan los senderos, para poder ser operativos en el fenómeno de la violencia. Como decía hoy Beatriz con ese diagrama de los círculos, ¿no? Todos tenemos una parte del otro y tenemos que aprender y no empezar con esos dialectos de encerrona, porque al final no nos entendemos y empezamos a hablar en difícil, cada uno desde su especialidad. Entonces,
tenemos que abatir la violencia en todas sus manifestaciones, con el irrestricto respeto por la dignidad humana, con mecanismos legales para lograr la intervención, la atención y la resolución, ateniéndonos a los tratados, las convenciones de los derechos humanos, no olvidando el amparo de la víctima y la rehabilitación del victimario. Creo que eso es muy importante, porque a veces dejamos de lado un actor muy importante que tiene que tener su lugar y su atención. Entonces, la consigna es evitar situaciones traumáticas, las secuelas, creando una buena conciencia moral y social. Promover la solidaridad, rescatar la afectividad y defender esos derechos de la vida cotidiana, que a veces aparecen confinados en lo íntimo, y a veces esos entretelones no vemos lo que está pasando. Por eso terminar con la dicotomía, porque son sin dudas pistas simultáneas de este mismo circo de la vida. Qué lindo. ¿Hay algo que suena ahí? Bueno, Bonito. y ahora... ¿Esta última de quién es, Lil? ¿Eh? ¿Estas últimas caras de quién son? Son de un pintor que ahora en este momento... Guayasamín. Guayasamín. Qué bonito. ¿De qué procedencia es? Mexicano, creo, ¿no? Qué bonito. Bueno, acá dejamos también un respiro y les voy a hacer un cuento que me parece que no es solo cuento. Lo escuché un día que no es este mismo cuento, pero cada uno como hace su propia versión. En la Comisión del Bebé, el Día Nacional del Bebé, fue Nire Collazo, que es una cuentera, y hizo un cuento parecido a este, que yo después lo cambié. Y es de una caricia paseandera. Juan corría atravesando el verde cuando de repente se para y dice, ¿por qué voy tan apurado? Entonces empieza a darle más tiempo a sus pies. Los ojos casi atropellan un terito asustado de tanto pasto volador. ¿Vieron más el teru? ¡Teru! La caricia se desliza despacito en los dedos de Juan y se esconde detrás de unas plumas. Entonces el tero, que siempre va tan duro y serio, queda brillando de ternura y su alegría lo deslumbra. Una vaca que pasa justo por ahí no entiende nada y le pregunta, ¿y a ti qué te pasa? El teru sin palabras se acerca y la acaricia. ¡Mu, mu! No sabía que era esto, dice la vaca, estoy feliz. Siento tantas cosas que las palabras son chiquitas, y la caricia inquieta quiere seguir viajando. Un armadillo sale de su cueva y no entiende la alegría de la vaca. ¿Qué te pasa? Acércate, así te cuento. Él muy asustado va despacito. Un mu envuelto en pezuñas lo recibe. Aparece el puercoespín. Él espiaba desde un jardín de pinchos lo que pasaba y no se atrevía a acercarse. Yo también quiero una caricia. Pero ¿y cómo voy a dártelas? Despacito se ingenia y la caricia roza su nariz. Salieron todas las espinas al viento y siguió correteando hasta que llega a un río. ¿Y saben con quién se encuentran? Con el niño aquel. Sí, Juan. Está pescando entre dormido. Los ve llegar y así muy dulcemente dice, ¿cómo le voy a contar al abuelo feliz que estoy y por qué? No me lo va a creer. Y esta es la apuesta que yo les hago. Y si apostamos a acariciarnos, ella sigue su camino si nosotros la soplamos. Dale, vamos. ¿Los ven allí? Bueno, listo. Bueno, vamos en bandada, ¿eh? Así que ¿vieron qué pasa en la bandada? Cuando el que va dirigiendo adelante se cansa, hay otro que deja los puestos y estamos muy movibles. Así que lo que vamos a hacer ahora, en este intercambio. Aclaremos que Sebastián nos había cedido más tiempo para el intercambio, Lila, aclaralo, porque
Capaz que piensan que se terminó el tiempo de exposición y que no tenemos tiempo para intercambio. Sebastián nos ofreció en la prueba el otro día, porque andábamos cortas de tiempo, poder seguir hasta las 8, ¿verdad? Sí. Creo que había dicho eso. Ahí va. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Me oyen o no? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Perfecto. quiero agradecerle que estuvo muy interesante las 3 exposiciones, realmente abren un espacio para la discusión sobre este tema. No sé, alguien preguntaba al principio si habían aumentado los casos de violencia, y yo estuve trabajando la otra vez leyendo unas cosas para saber sobre esto, y las llamadas aumentaron más de un 300% en los primeros meses de pandemia. O sea que es una situación, como ustedes lo dijeron, existe, y en esta situación de crisis existe más. Y bueno, todo esto ayuda a que se empiece a reconocer la violencia, porque hay parte de la violencia que está naturalizada, y lo estamos viendo ahora, y lo importante que ha sido las fiscalías especializadas, ¿no es verdad? Además de todo el aporte que se hace desde la salud, desde el ámbito de la salud, de la medicina, de la psiquiatría, de los pediatras, de las escuelas, que son grandes detectores de dificultades de salud, de violencia, pero lo que son las fiscalías, porque muchas veces ni se sabe, o sea, si iban a una fiscalía común, ni se indaga y no se estudia para ver realmente cuáles son los actos de violencia y cómo están. Y ahora, bueno, lo estamos viendo con la Operación Océano, lo estamos viendo con un montón de cosas que están saliendo a la luz, o sea que es sumamente importante. Y contarles brevemente algo, que yo no estoy en la psiquiatría, pero que me pasó con un pacientito que venía a la consulta por un trastorno del lenguaje y venía siempre como escorado, como con el hombrito levantado. Y bueno, yo lo trataba de tocar, a ver si le dolía algo, si la posición, y así seguí indagando, y la mamá que me contaba que tenía una profesión, pero que la fue dejando porque al marido no le gustaba, y que también estaba yendo al interior, porque ella era al interior, pero que el marido se peleó con la familia de ella. Entonces empezás como a unir cabos, ¿no? ¿Qué está pasando? Ese niño escorado, y un día en una reunión le pregunté directamente que el niño tiene el hombro siempre levantado, que es una situación muy rara, y que por qué es, o sea, que algo está pasando. Y estaba el padre, que era un gran violento, que se escuchaba gritar cuando yo hablaba por teléfono. Me dice, está así porque yo le tiro de la oreja cuando se porta mal. ¿Tá? O sea que era un caso de violencia total, ¿tá? Que bueno, yo se lo informé al médico pediatra, pero no solo hacia el niño, hacia la familia, hacia esa esposa que la estaba dejando absolutamente sola, que es una de las cosas que más se hace, ¿no? Se empieza a pelear con todos los referentes de ella, y ella queda sola. Que fue para mí muy traumático, porque era también, tenía ganas de pegarle a ese padre, yo, cuando me dijo que era por eso. Entonces, ¿cómo te tenés que posicionar cuando estás frente a un... Porque también la violencia te ataca, ¿no es verdad? También te sentís involucrado en esa violencia cuando sos testigo y te diste cuenta que hay... Entonces, bueno, no, quería compartir esto con ustedes, me pareció sumamente interesante todo lo que trajeron, y cómo tenemos que trabajar a todo nivel para estar bien empapados de todo lo que pueda aparecer, ¿no? En cualquier ámbito, para poder hacer una derivación oportuna. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Te voy a poner un minuto en pantalla. Ay, ahora no pude. Esto que... A ver, pero no lo veo ahora. Para mostrarle lo que dijiste tú, Juanita, a ver si lo puedo compartir. ¿Puedo compartir esto? Dice, entre abril y mayo el Servicio de Atención Telefónica de Mujeres recibió un promedio de 64 llamadas por día. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Sí. Aumentó muchísimo. No lo puedo poner porque tendría que compartir pantalla y ahora no lo voy a hacer, pero era eso. Ahora, a mí me parece que la violencia además está en la sociedad que no respeta los derechos básicos de las personas, que no respeta lo que se necesita para vivir, como es una vivienda, como es la atención de la salud, como es la alimentación, que en este momento está sucediendo que una pediatra el otro día
hizo un testimonio de que tenía una chica que bajaba de peso y que la estudió toda porque no entendía por qué bajaba de peso, hasta que un día la madre le dijo que lo que pasa, doctora, es que a veces no tenemos para comer. Claro. Entonces, cuando llegamos a esta situación, es una cosa que, no sé, que tenemos que todos reflexionar sobre el papel de la sociedad, que tiene que ser la que sostiene a los grupos familiares sostienen a los individuos, pero de que hay cosas y cosas, pero hay cosas que están primero, que es mantener la vida de las personas, ¿no? Y en esos marcos donde no se respeta la vida, yo me parece que es donde perdemos un poco los marcos de referencia, y donde puede suceder cualquier cosa, no sé, como que nos tenemos que, ustedes también lo decían, nos tenemos que todos interrogar, interpelar sobre qué rol tenemos que jugar desde nuestro lugar como ciudadanos, como profesionales, como padres, como abuelos, en tratar de preservar la vida y la vida de todos, porque cada vida tiene su valor fundamental, y no sé, yo siento que estamos en un cuesta abajo, en la rodada. Y la deprivación, ¿verdad?, de las necesidades básicas, las situaciones de exclusión, no ya hablo de la marginalidad, sino de la exclusión, o sea, no ingresa al marco regulatorio de civilización de lo social, de la legalidad, es uno de los grandes factores que no solamente está en nuestro país, sino en la región, ¿no? Entonces, es un enfoque muy integral. Yo creo que la persona deprivada, que no tiene, muchas veces, yo no generalizando, pero uno ha visto, bueno, y en la consulta yo lo he tenido, que no tener los recursos mínimos, es la persona es normal, la naturaleza humana. Si no tiene una casa, no tiene una comida, o sea, la violencia es un tema estructural de las sociedades, ¿verdad? Nadie nace violento, no tiene una naturaleza, sino que hay una construcción de alguna manera de los contextos. No quiere decir que no haya en otros lugares, pero sí. Después las situaciones de violencia, cuando son en determinados contextos, no es una situación, son múltiples que le aquejan. Yo atiendo a una persona que llevó cerca de 3, 4 meses de trabajar para poder hablar, ¿no? O sea, el impacto de la vivencia le fue haciendo, digo, la anestesia emocional, y no habla, costó mucho, ¿no? Pero porque es como una anulación, ¿no? Es una pena que no esté Claudia en esto, porque ella, que con su tarea está yendo a determinados lugares, no quiero focalizar, pero es inevitable esto, ¿no? Un poco enganchada a lo que dice Dora, es inevitable, ¿no? Pues hay violencia en las esferas más altas, familias que tienen todo, pero la violencia por la deprivación estalla. No hablaba. Creían que era una persona que, como tiene una disminución en su oído, no escuchaba, y si no escucha, justo para Juana, ¿no? Y si no escucha, no pudo hablar, recién ahora que es una chica ya de 20, o sea, es un caso ante tantos, ¿no? Y Claudia, una pena que no esté, ¿no? Las vivencias, porque son las cosas que aparecen, ¿no? Hechos de la realidad. Y por ejemplo, yo tuve supervisiones con un legalista, y otra situación que es tremenda en lo perverso que tiene la maniobra, que se veía, había un grupo de mujeres que estaban nucleadas porque eran todas maltratadas y castigadas, y un médico muy bueno y muy humano era el que la curaba. Se agruparon para ver
Y resulta que después hicieron como una pequeña asamblea en el barrio que estaban y llegaron a la conclusión que no podían ir a denunciar. Es increíble, porque la mayoría de ellas, a mí me lo trajeron como tema, yo realmente no me puedo asumir esos temas, porque no sé cómo resolverlos, son muy difíciles. Si denunciaban, las podían matar. Entonces hay toda una trama tan complicada que acercarse a eso, cuando uno se acerca, yo cuando me acerqué y acepté, ella puede trabajar conmigo, yo puedo trabajar, asumo este desafío, realmente es muy complicado. No hablar, no hablaba, pero monosílabos. Y luego de que un grupo de mujeres, pero qué interesante, ¿no? Y llegaron a esto, que si si denuncia, la matan. Fue algo muy, pero muy, no sé cómo pensarlo, ¿no? Si cuando tienen los recursos, entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que falta, no? No sé, es sumamente complejo, sumamente complejo. Está lo que decía Lili, ¿no? Esto del maltrato silencioso, bueno, no necesita dar un golpe para que no esté el maltrato, o sea, la humillación, bueno, permanentemente humillada, ¿no? Desvalorizada, ¿no? Sin padre, sin madre, complicado. Entonces están como a merced, y la resiliencia, que yo lo he visto, yo digo, esta chica pudo, pero debe ser una en mil que puede, no es que es el trabajo de ella, pero esto que para mí, ella pudo dar un paso al costado, conseguirse un trabajo, vive sola, la pandemia le afectó a la semana de haber vivido sola, imagínense lo que sería, nunca vivió sola, sus referentes, los más terribles, seguían siendo sus referentes, pero si se movía era el desamparo, no tenía nadie. Entonces uno mira el entramado, es tan complejo y es tan particularizado que hay que tener una fuerza a veces para seguir adelante, y además es un compromiso. Cuando en la clínica uno toma un paciente así, yo el compromiso lo tengo, yo ya sé, hay que darle para que salga y se independice, pero sé que si pasa algo, tengo que estar. Es complicado, es complicado. Y hay esto de que la denuncia trae luego que la asesinan, no era que lo decían porque sí, eran 6 mujeres. Y estaba una era la que llevaba adelante, que había que hacer algo, que había que hacer. Todas son de un asentamiento, un barrio muy desfavorecido, pero que hay gente de trabajo también, aparte de otros problemas. Pero si denunciamos, nos matan. O sea, ¿qué red? Es como decía Lili, hay una red de la mosca, como era la araña envolvió a la mosca, ¿no? Y la tiene ahí como presa. Ellas estaban así. Es complicadísimo, es complicado. Yo creo que hay una violencia también, que es la violencia que vemos al agresor, que bueno, pero después está la violencia que se ejerce por la deprivación. Es esa otra violencia, el no tener las cosas. Es como solapada, no, es así, explícita. Una persona dice, no tiene esto, y protesta, y después sale tal cosa, y por eso es violento. No, porque no se le está dando lo esencial para vivir. Hay una violencia, el poder, no hay vuelta con esto. Pero bueno, cada uno va teniendo sus ideologías para ver esto. Pero más de las ideologías son los hechos y el sufrimiento, ¿no? Y también el lugar, porque yo pienso, por ejemplo, muchas cosas que vienen desde la concepción política, ¿verdad? Las legalidades. ¿Cuánto de la legalidad llega? En general, la persona con deprivación severa o con problemas de violencia, vamos a poner, que no estamos en un plano psicopatológico, si la norma no viene de alguien que él quiere y respeta, es muy difícil. Es increíble, yo no sé, considérenme por favor lo que digo, ¿no? Respeta la de alguien que quiera.
Si no quiere, porque no quiere el Estado porque no le da esto, ¿no? Entonces, y por eso los grupitos, yo tuve pacientes del Cerro, en el hospital, que ellos se sostenían y se respetaban, porque era un grupito de amigos, todos, y todos se querían, mi hermano, y yo decía las cosas que pactan, me enteraba por la madre de uno de ellos, que venía a la consulta y contaba, ¿no? No la conoce, no pasa nada. Y ella decía que era asombroso cómo no podía respetar una norma que era no robar, no hacer esto, ¿no? Sin embargo, y no era porque eran adolescentes, era gente grande, porque se quería, yo digo, para en una palabra, ¿no? Si la norma no viene, es como los niños. A veces yo pienso que si al niño lo mirás con cariño, el niño aprende. No es que lo ames al niño, pero lo mirás con cariño, lo mirás con aceptación. El niño se habilita a aprender, ya te lo ve. Es increíble, es increíble. Y en esto que es terrible, hay algo que pasa acá. Hay algo que pasa y que, bueno, estamos divididos, no podemos, ¿qué podemos hacer? No sé, es complicado. En fin. ¿Quién más quiere participar? Porque deben de venir de lugares distintos. Sonia quiere, Sonia. A ver, Sonia. Quería decir algo. Dos Sonias. Muchas gracias. Ay, Sonia. Gracias y felicitaciones. Ay, por favor. Gracias. Sobre todo porque no son temas fáciles de poner sobre la mesa. Y a veces visualizar estas cosas nos duele mucho o nos cuesta mucho. Claro. Yo me quedé pensando en muchas cosas que ustedes dijeron, pero dos me quedaron resonando. Una tiene que ver con lo que planteaba Juana, que es esto de la acción y la reacción. Y otra a Beatriz, cuando Beatriz hablaba de cómo nos conformamos como equipo y cuántas veces es necesario que nos ayudemos mutuamente no solo a soportar determinadas cosas, sino a no reaccionar ante determinadas cosas que nos sublevan o nos generan muchísima impotencia. Durante muchos años yo trabajé en un equipo con pediatras donde una de nuestras compañeras de trabajo siempre nos decía: por favor ayúdenme a no reaccionar, yo soy víctima de estas mismas cosas y hay momentos en que se me borra mi capacidad y mi conocimiento y no sé cómo manejarme o tengo miedo de reaccionar más. Eso es lo que nos decía ella. Por eso me parece maravilloso el aporte que vos traías, Beatriz, de cómo nos tenemos que animar a conformar espacios de sostenimiento de nosotros mismos para no sublevarnos y no reaccionar, porque somos parte de una cultura y yo siempre me he preguntado qué rol ha cumplido la violencia a lo largo de la construcción humana, qué lugar se le ha asignado al violento muchas veces, o a la violencia en sí misma, en cosas tan paradójicas o en cosas tan complejas si lo aterrizamos como un Munchausen, porque vos decís, ¿qué está pasando con este querer que se transforma en poder destruir al otro? ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el que tiene el poder muchas veces? Son temas, como dice Marta, que son tan complejos que abordarlos es muy difícil. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas que podemos hacer es visualizarla, hablar de este tema. Porque cuando se normatiza en una comunidad, bueno, se acepta la violencia o se aceptan los roles violentos o las autoridades, entre comillas, pero cuando uno empieza a darse cuenta que hay algo que no está bien y lo puede empezar a decir, se va cambiando desde adentro. Y yo quiero terminar con esto. Cuando éramos muy chicos, cuando recién empezamos a trabajar, queríamos cambiar el mundo y creíamos que teníamos un poder maravilloso para señalar y que las personas inmediatamente cambiaran.
Y aquella persona que era víctima de violencia, bueno, cuando venía a la terapia ya resolvía. Y después la vida nos fue enseñando que hay que ir buscando los atajos o hay que ir viendo qué alianzas hacemos porque cuesta mucho asimilar y cambiar. Y no depende del terapeuta muchas veces, o del equipo de salud. Gracias, Sonia. Como siempre hablé demasiado. Nos tenemos que limitar porque... Nos tenemos que ir. Sí, antes de irnos, hay una cosa que siempre estamos hablando de la violencia. Digo, pensando en la agresividad es una cosa importantísima, ¿verdad? O sea, hay que saber catalogar. Digo, más allá de todo. Porque si no hay agresividad no te levantás, no encarás, no haces 3 carreras, no, es decir, es Tal eso. cual. Claro, la agresividad yo pienso que es constitutivo, no sé si no le da el anafta al deseo, ¿no? Pero la violencia es otra cosa. Y después, como las sociedades van cambiando, ¿viste? Hay toda una temática que se va transformando, luego se banaliza o se toma con el saber popular y todo es violento. Y no es así, para mí no es así. Bueno, no quiero ser última. Nos están en el aguante. Claro que sí. Hace rato que nos están diciendo. También bueno, besos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Y gracias Chau, por chau, estar. me encantó. Y gracias por estar. Gracias. Chau, chau. Un abrazo. Ah, Abrazo, Lili, gracias. de oso. Ay, mirá, está Inés ahí. Inés ya la conozco ya. Inés, te veo. Chao. Cerramos.